Queridos amigos, bienvenido a tu espacio Estudio de las Profecías de Daniel. Hoy con el título El terrible problema de la soberbia. Hemos estado estudiando cómo el rey Nabucodonosor, Dios le advirtió a través de su profeta, a través del sueño que tuvo, de que él iba a caer si no se arrepentía. El sueño que tuvo fue tan grande que vio un árbol gigantesco que llegaba hasta el cielo, cuyas aves anidaban en él, lleno de frutos, y todas las bestias del campo se cubrían bajo su sombra. Pero de pronto el árbol fue cortado y se ató con un metal, o una especie de cinturón metálico. Y sin embargo el profeta le dice: no quisiera que te pasara esto, pero si no te apartas de tu maldad, tu reino se te hará quitado por 7 años. Y lamentablemente, el texto que hemos estado leyendo dice en el versículo 28 lo siguiente, o en el versículo 29 mejor: un año después de esta advertencia, mientras el rey se paseaba por la terraza de su palacio de Babilonia, dijo: miren qué grande es Babilonia, yo con mi gran poder la edifiqué como capital de mi reino para dejar muestra de mi grandeza. Todavía estaba hablando el rey cuando oyó una voz del cielo que decía: oye esto, rey Nabucodonosor, tu reino ya no te pertenece. Serás separado de la gente y vivirás con los animales, comerás hierbas como los bueyes durante 7 años, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra, que es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere. En ese mismo instante se cumplió la sentencia anunciada y Nabucodonosor fue separado de la gente, comió hierba como los bueyes y el rocío empapó su cuerpo hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. ¿Qué pasó con él? El mismo rey cuenta lo siguiente, versículo 34 al 37. Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará siempre, su reino permanecerá de generación en generación. Ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder, ni preguntarle por qué actúa como actúa. En aquel mismo momento recobré el juicio, el esplendor de mi reino, mi honor y mi grandeza. Mis consejeros y las altas personalidades de mi gobierno vinieron a buscarme, y me puse nuevamente al frente del gobierno de mi nación, llegando a tener un poder todavía mayor del que había tenido antes. Ahora pues, yo, Nabucodonosor, alabo, honro y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es verdadero y justo, y puede humillar a los que se creen importantes. Palabra de Dios. Amigo y amiga, por eso el título real de este día es El peligro de la soberbia. Sí, hay personas que a veces se les olvida de dónde vinieron, quiénes son, a quién le pertenecen. Y lamentablemente este rey fue uno de ellos. En pasajes anteriores estuvimos viendo cómo Dios venía trabajando con él. Por ejemplo, en Daniel 2:47, Él le dijo a Daniel: verdaderamente el Dios de ustedes es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y el que revela los misterios. En Daniel 3:28 le dice a los amigos de Daniel: alabado sea el Dios de ustedes, que envió su ángel para salvar a sus siervos fieles que no cumplieron la orden del rey, prefiriendo morir antes que arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Bajo estas circunstancias,
Hay unas cosas que pude rescatar que quiero que son atinentes sobre el tema del peligro de la soberbia. Si no te has ido, escucha esto por favor porque es sumamente importante. La soberbia coloca al ser humano en el lugar de Dios. Repito, la soberbia coloca al ser humano en el lugar de Dios. Hace que la persona crea que no necesita al Creador, que su éxito, que su fuerza, que sus logros dependen exclusivamente de sí mismos. Esto genera una barrera infranqueable entre Dios y el hombre. Ahora comprendemos por qué es tan peligrosa la soberbia. Como le ocurrió a Nabucodonosor paseando por su palacio, la soberbia crea una burbuja de ilusión. Hace que la persona pierda la perspectiva de la realidad espiritual, olvidando que la vida, el aliento y los talentos son un regalo efímero y prestado. Punto número 3. En la Biblia, Dios advierte sobre esto. Y dice la palabra, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No se trata solo de que Dios desapruebe la soberbia, sino que choca frontalmente con su carácter, pues la altivez niega su soberanía. Y número 4, espiritualmente la soberbia siempre precede a la caída. Lo repito, espiritualmente la soberbia siempre precede, o sea, está de primero y luego sigue la caída. El proceso que vivió el rey es una metáfora perfecta de lo que ocurre en el plano espiritual. Cuando el ser humano se cree un Dios terrenal, termina perdiendo su propia dignidad humana y espiritual. La buena noticia que nos deja este pasaje es que la soberbia tiene cura, ¿cierto? Pero aquí nace la pregunta, en estos poquitos minutos que me quedan. ¿Eres soberbio? ¿Soy soberbio? ¿No me gusta que me den consejos? ¿No me gusta que me hablen de Dios? ¿No considero importante el tema de la espiritualidad, por no decir de la religión? ¿Menosprecio a los que buscan de Dios porque con mis fuerzas he logrado todo mientras ellos andan allí comiendo peor o estando en una peor situación? Algo que me llamó la atención es que este rey, que era el más poderoso y fue el más poderoso de la tierra, se le da la advertencia, no hace caso, mira todo y dice, con mi poder, con mi fuerza, yo hice todo para que me recuerden. Y cuando llega la sentencia y se convierte en un tipo de animal, un ser humano no racional, una bestia humana si se puede decir, hasta pasado el periodo es cuando él reacciona y reconoce que realmente el que manda es Dios. Él es el que gobierna incluso sobre los gobernantes. Y mis amigos, amados, me encanta cuando él reacciona, porque él le da la gloria a Dios como corresponde. Me encanta la parte cuando dice, ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder. Y oiga, ni nadie que le pregunte por qué actúa como actúa. Tal vez ahorita le estoy hablando a alguien que perdió a un familiar. Tal vez ahorita le estoy hablando a alguien que perdió un empleo, que le encontraron un cáncer, que perdió el amor de su vida, no sé. Y muchas veces andamos buscando un culpable y lo encontramos. Le echamos la culpa a Dios. Es lo más sencillo. Pero aquí dice que el soberbio, todo es eso. Yo soy, yo puedo, y si no lo logro es tu culpa. Por eso no quiero nada contigo. Pero cuando este rey, el más poderoso, reconoce que de verdad se merecía lo que le pasó, dice, yo no vuelvo a cuestionar a Dios. Yo no vuelvo a exigirle que actúe según mi voluntad porque el que manda es Él. Nadie hay más poderoso que Él. Y nadie debe oponerse a su poder ni andarle preguntando por qué actúa como actúa. Si el que sabe, el que conoce y